Hola, soy Julia Farré, dietista nutricionista, y hoy estoy reunida con Patricia, que es dietista nutricionista de mi equipo, especialista en nutrición infantil. Hemos decidido grabar esta reunión, no es un vídeo preparado, es una conversación que vamos a tener porque creemos que puede ser útil para otras personas. Hoy quiero hacerle unas preguntas a Patricia, pero no como nutricionista, sino como madre. Como muchos ya sabréis, tengo una hija de 5 meses, con lo cual el mes que viene, a finales de agosto, que estaremos todos de vacaciones, ella va a empezar la alimentación complementaria. Y yo, sinceramente, confío más en Patricia que en mi pediatra o en la enfermera del centro de atención primaria, así que me gustaría hablar con ella de dudas que tengo acerca de cómo hacer esta introducción. Perfecto. Bueno, gracias por la confianza. Entonces, primero de todo, Baby Led Weaning versus papillas. Claro, ahora está de moda el Baby Led Weaning, he leído libros, todo el mundo habla de ello, pero en los papeles que se siguen dando en los centros de atención primaria, pues van las papillas con los triturados. ¿Qué es mejor? ¿Tú qué recomiendas? A ver, yo creo que hasta ahora lo que se conocía era el tema de las papillas, porque la introducción de alimentos también se hacía más temprana que se hace ahora. Pero como todo ha evolucionado, pues ahora se ha visto el tema del Baby Led Weaning. El Baby Led Weaning es cierto que en España es bastante novedoso, pero si te vas a Inglaterra lo tienen como algo súper normal y no ha pasado nada. Vale. Entonces creo también que en los centros sanitarios se tendría que intentar cambiar el concepto o dar más información para que las madres puedan decidir si prefieren dar papillas o dar el Baby Led Weaning. Pero no significa que una madre que no pueda o no quiera hacer el Baby Led Weaning vaya a estar alimentando mal a su bebé si hace las papillas. Lo importante es hacer las dos cosas de manera correcta. Igual que alguien quizás dice ahora, le empiezo a dar trocitos de comida a mi niño y le doy patatas fritas o le doy nuggets o le doy, claro, realmente pues... Es Baby Led Weaning, pero no lo que debería ser la alimentación de ese bebé. Exacto, porque el Baby Led Weaning en sí también lo bueno que tiene es que se hace principalmente a partir de comida real, ¿no? Se evitan pues procesados. Como por ejemplo los cereales para preparar las papillas. Exacto, o mi primer Danone o mi primera galleta, cosas de estas pues como que desaparecen. ¿Vale? Que entonces por ese ámbito o esa dirección que lleva el Baby Led Weaning también creo que puede ser más correcto que una papilla. Pero teniendo claro que no significa que no esté bien hecho las papillas. Entonces, ¿a qué edad crees que se podría o se debería empezar con esta alimentación complementaria? A los 6 meses, sin ningún tipo de duda. Vale. Antes sí que es cierto que se recomendaba pues esos 4 o 5 meses de introducir frutas, introducir verduras. Esto en el CAP ya no me lo han dado, ¿eh? Vale, Sí, en la revisión de los 4 meses me dijeron a los 6 y hablaremos de la alimentación. O sea, pero yo ya sé lo que dan porque lo he chafardeado. Vale, Bueno, está bien, ¿eh? Porque que haya en centros sanitarios o en CAPs que ya empiecen a valorarlo de esa manera, está bien, pero antes puedes seguir encontrando pues calendarios de orden de introducción de alimentos y... Sí, no, dan un calendario, ¿eh? Igualmente te lo siguen dando. Sí, pero a los 6 meses. Leí en un artículo que escribió Julio Basulto, pues ahora no me acuerdo para qué web era, de estos artículos que hace él, que él decía que cuando un niño ya tiene la capacidad de sentarse solo, de coger las cosas y ponérselas en la boca en vez de en el ojo o en la oreja, y no me acuerdo qué más decía, que ya estaba preparado para empezar a comer. Y mi hija, por ejemplo, con 5 meses todo eso ya lo hace. ¿En esos casos se podría adelantar y empezar a darle ya cosas o es mejor igualmente esperarse a los 6? Sí. Igualmente se debe de intentar esperar a los 6, aunque realmente tú notes ya que en tu hijo pues estas cosas que tú dices, la curiosidad por cogerlo todo, ya lo tenga. Pero para empezar el Baby Led Weaning se tienen que cumplir diferentes características. Una de ellas es la de los 6 meses. Entonces se pueden cumplir el resto, pero si no se cumple la de los 6 meses... Tener 6 meses... Exacto. Y otro de los que no te acordabas muy bien era lo del reflejo de extrusión, que es que los bebés pues, tienen el hábito, ¿no?, de pues, sacar la lengua y echar todos los alimentos para afuera. Entonces uno de ellos requisitos es que el bebé deje de escupir para afuera y sea fácil que él se ingiera alimentos. No lo sabré hasta que no se le dé algo.
Y de todas maneras, también, al menos por lo que yo he visto en los niños cuando les ofreces la comida, es que al principio todos te lo van a acabar escupiendo. Pero vale, entonces, ¿cuánta paciencia hay que tener para seguir intentando y ver cómo escupe antes de rendirte y decir, pues le doy una papilla? ¿Cuánto sería el tiempo? Bueno, el baby led weaning requiere tiempo. Vale. Requiere tiempo en todo, porque es un aprendizaje nuevo para él, ¿no? Es pasar de semanas, claro, meses... Depende. Depende del niño mucho, ¿vale? Depende. Pero realmente si tú no lo acabas de ver preparado, pues no se empieza a los 6 meses, ¿vale? O depende de qué personas o niños también, si han sido prematuros, si tienen algún problema neuronal, empiezan más tarde y se empiezan, pues primero la alimentación que ha habido hasta ahora, que es el tema de papillas, y luego se puede iniciar el baby led weaning. Y no pasaría nada si los primeros días de iniciar la alimentación no se traga nada y sigue solo con el pecho. Sí, pero en general la mayoría acaban comiendo algo. Vale. Lo que pasa es que, claro, al principio para ellos es un juguete la comida que tú le das, ¿no? Claro, es como ahora que todo lo que cogen se lo meten a la boca. Todo. Pues hasta que ellos aprendan que realmente eso se tiene que comer también es importante. Vale. Claro, hay como un proceso ahí de destete por parte del niño. Entonces también tenemos que entender que no podemos esperar darle un alimento, algo que tiene que tragar, ¿no? Y que no tiene que succionar. Vale. Luego, otro tema que me preocupa, porque cuando eres madre acabas conociendo un montón de personas como tú, pues en las clases de lactancia, en 1000 sitios, en mi caso a Mami Fit, y todo el mundo pues va hablando de qué haces con tu hijo, qué le dan, qué no, y vas viendo la evolución de todos los bebés y siempre vas comparando con el tuyo. Y yo lo que me estoy encontrando ahora es que todo mi entorno conocido de bebés, todos están desayunando la papilla de cereales. Vale. Y luego sí, a lo mejor le dan trocitos de verdura o papilla, cada uno hace lo que sea, pero la leche con la papilla de cereales en el desayuno o alguna persona lo está dando en la cena, lo están dando. Yo esto a mi hija no se lo voy a dar, pero pienso, ¿qué pasará con el crecimiento? Es decir, en el caso del peso, de las curvas, si comparas a un niño que está haciendo baby led weaning con alimentos reales con otro niño que está tomando papilla de cereales, me dirán que está subiendo poco de peso o... ¿Sabes? Esta es la parte de decir que no esté mal alimentada o que de golpe pierda peso. Claro. Uno de los problemas es que cuando tú vas normalmente al pediatra, la mayoría lo que tienen en cuenta es las curvas de crecimiento, ¿no? O de que al menos la curva vaya siempre en la misma dirección que toca, da igual el percentil, pero sí. Claro. Lo que pasa es que hay muchas que tienes que cogerla, pues depende de si estás haciendo lactancia materna, si estás haciendo leche artificial, todo eso también te puede variar. Por ello mismo, los niños cogen peso antes muchas veces con la lactancia materna que no con la leche artificial. Entonces, si lo comparas por ese lado, tampoco puedes tener, ¿vale? Entonces yo creo, o al menos cuando me vienen las mamás a consulta, no les doy tanta importancia a que la curva de crecimiento salga diferente, porque los niños por sí solos también se autorregulan el peso, ¿vale? Claro. Puede ser que al principio estén en la curva del percentil 95 y luego con el tiempo vayan bajando. Claro, mi niña ahora mismo es como una albóndiga, claro. Supongo que se va a ir estilizando. Exacto. Claro, no podemos decir en unos meses, ostras, mi niño está obeso, ostras, mi niño está... Claro, lo que tienes que valorar sobre todo, y además sé que Mar lo cumple, porque la vemos aquí todos los lunes en las reuniones y es una niña feliz, se ríe, muestra interés, nos mira, nos hace, ¿sabes? Se alimenta correctamente y también pues luego lo expulsa, ¿no? Pero con eso es muy importante. Si tuvieras a la niña triste, la vieras que no está bien o angustiada o que está llorando todo el día, entonces sería una situación de preocuparte. Claro. Pero comparado, pues igual que nosotros también, aunque tengamos la misma edad, ¿no? Tenemos pues gustos diferentes o tenemos momentos de apetito o momentos de que no, pues es que los niños al final tenemos que pensar que son iguales. Vale. Y hay que mirarlo como más a largo plazo, no en una curva o un día que vas al pediatra. Vale. Hay que valorar otras cosas, no solo una curva. Vale. Como dietista esta pregunta. Vale.
¿Qué nutrientes tengo que priorizar? Es decir, cuando empiece a darle esta alimentación complementaria, ya sea con trocitos o el que haga papillas, yo en mi caso voy a intentar hacer el baby led weaning. Vale. ¿Qué priorizo? Vale. Porque yo deduzco que proteína con la leche que toma del pecho lo tiene cubierto, grasas más o menos también. Sí, lo que pasa es que a partir de los 6 meses ya hay un requerimiento energético diferente, ¿vale? También la leche no es que no deje de nutrir, la leche sigue nutriendo, hasta los 2 años sigue nutriendo y en función de lo que necesita el niño, pues la composición también va variando. Pero sí que es cierto que cuando se empieza a comer, aunque tú le proporciones cosas, tienes que asegurarte otras que les dé la alimentación, ¿vale? Entonces, hierro, fundamental. Me voy a apuntar, ¿eh? Vale, sí. Hierro significa carne, pescado... Carne, pescado, legumbres, frutos secos. Si haces tema de dieta vegetariana, pues también la soja texturizada, huevo. ¿Se puede dar ya esto del huevo que hay? Sí. Vale. Sí. Lo que hay que ¿Desde mirar... los 6 meses el huevo entero o empezar por la yema, luego la clara, esto que se hacía antes? Yo lo único que tendría en cuenta de separar o de empezar más tarde es si dentro de las familias, los padres o los abuelos, tíos, se ha visto que hay algún problema de intolerancias o alergias alimentarias. Vale. Si ellos ya demuestran que tienen unos antecedentes, entonces sí que habría Si en casa que... hay alergia al pescado, pues intentar esperarte. O si Esperarte hay alergia a los frutos secos, alguno de los hermanos o de los padres, pues esperarte. Exacto, Vale. Exacto. Sí, pero se puede dar. Entonces el hierro es importante. El problema es que el hierro lo encontramos sobre todo en los alimentos proteicos, ¿no? Como el pescado, la carne, el huevo, las legumbres, frutos secos, soja texturizada, en el caso de los veganos. Entonces ahí es el problema. ¿Por qué? Porque la proteína se tiene que intentar controlar en edades tan tempranas, porque si no puede dar un problema, un exceso de... ¿Cuál sería la cantidad que deberían tomar al día? Bueno, yo lo tengo en cuenta en función del peso del niño, ¿vale? Entonces, en función del peso del niño, calculo la cantidad de proteína que necesitaría y... ¿Qué calculas? ¿Cuántos gramos por kilo? Calculo más o menos 1 gramo. ¿1 gramo por kilo? Sí. En alimento, y luego a través del pecho tendrá más. Exacto. Vale. Sí, entonces lo que intento es que tampoco sea 100% porque tengo que tener en cuenta el pecho y el pecho no lo puedo controlar porque no sé cuánto va a tomar. ¿Vale? Entonces lo intento hacer más o menos de esa manera. Y esto para la gente que no sea dietista y no lo sepa calcular, ¿qué cantidad podría ser de carne o de pescado al día? Vale, pues de carne podría ser, teniendo en cuenta unos 8 meses, peso medio, pues quizás estamos hablando simplemente de 15 gramos al día. Al día. No en comida y en cena. No hay que hacer Esto lo está haciendo mal la gente. Sí. ¿Y qué pasa si la gente está dando más cantidad de proteína de la necesaria? Pues que al final también hay como una maduración temprana, que se dice. Entonces el desarrollo del niño no es correcto, no sigue la misma evolución o natural de la que debería de tener si se alimentara sin tanto. Vale. Es que las recomendaciones de aquí del CAP creo que pone 40 gramos si es pescado y 30 gramos si es carne, una vez al día, eso sí. Vale. Pero tengo amigas que justamente ahora he estado con ellas en Valencia y allí en los centros de atención primaria la recomendación que dan son en comida y en cena. Vale. Es decir, que estarán comiendo 80 gramos de pescado al día o 60 de carne. Y eso puede ser un problema sobre todo si es al inicio, porque 30 gramos cuando ya tiene pues 1 año, año y medio, pues está bien. Pero claro, si ya desde los 8 meses o 6 meses están empezando a hacer 30 y 30, pues no está bien. Más todo lo que tú le estás dando, más lo que le den los abuelos, más lo que no se vea. Bueno, estamos a intentar de momento. Claro. Y luego también hay que tener en cuenta que al principio quizás no, porque no toman medias mañanas o meriendas, pero en el momento en el que lo hagan, ¿qué es lo más típico dentro de los bocadillos de los niños? El embutido. El jamón dulce. ¿Y qué lleva el jamón dulce? Proteína. Además de que no debería de ser tampoco la elección, ¿no?, principal, pero ya lleva, claro, si tú le das en comida, en cena, en merienda, más la leche, más el yogur, más... ¿Qué pasa? Todo proteína. Claro. Vale. Y luego la gente preocupada por que el niño no se acabe el trozo de carne. Exacto.
Exacto. Bueno, yo creo que todo esto deriva, pues, ¿no?, de nuestras generaciones anteriores y los problemas que han tenido ellos con la alimentación. Pero claro, hoy en día, por suerte, no nos encontramos con... Y con aparte del hierro, ¿qué otros nutrientes crees que son imprescindibles? Vale, bueno, me quedo con la vitamina D primero. Vale. La vitamina D sí que creo que desde los 6 meses tiene que ser un nutriente que se tiene que tener en cuenta. Pero no a través de la alimentación, sino suplementos, supongo. Sí, sobre todo también temas suplementos, porque en cuanto a alimentación es más difícil controlarlo, pero si estás haciendo lactancia artificial y estás haciendo una que esté suplementada ya en vitamina D, ya no tendrías por qué sufrir tanto por la falta de esta vitamina D, que al final es necesaria para también la formación de los huesos del niño. Vale. Que también quiero decir que la proteína, aunque la haya pintado tan mal, es necesaria, necesaria, porque también para la formación de los huesos y de la estructura ósea es necesaria. Lo que pasa es que en su justa medida. ¿Vale? Y en cuanto a vitaminas, minerales, otros nutrientes, o esto no... Bueno, si vas siguiendo una alimentación correcta, sí. Lo único es que a partir del año, que ya es cuando se puede empezar a introducir una pizquita de sal, yo recomiendo que siempre sea sal yodada, porque el yodo también acaba siendo un déficit, incluso a los adultos. Vale, ahora aquí te voy a decir una cosa que vi en un vídeo de Carlos González. Vale. Me apunto esto, a partir del año. Carlos González decía que él, durante toda la vida ejerciendo como pediatra, decía siempre que a los niños les prepararan las comidas sin sal, pero que se daba cuenta que esto al final no sirve de nada si la familia está acostumbrada a comer con mucha sal, porque ese niño, a la que ya deja de ser un bebé, pues comerá como el resto de la familia, con un montón de sal, y pues tendrá el perjuicio, ¿no?, de esa alimentación con tanta cantidad de sal. Y que él ahora lo que recomendaba a las familias era que no se cocinara aparte para el bebé y que fuera toda la familia que usara poca sal. Pero no decía que cocinen sin sal. Entonces él ya está recomendando que los bebés, que se les den trocitos o cosas de los padres, que los padres cocinen con poca sal y no añadan sal, pero que no cocinen aparte para el bebé, que se lo den con la sal. ¿Qué opinas de eso? A ver, por un lado veo muy positivo el hecho de esta recomendación tiene toda lógica. Si no se cambian los hábitos de la familia, claro, luego al niño de qué le va a servir, ¿no? Sí, porque lo bien que lo has hecho durante el bebé, luego lo estropeas. Exacto, pero de todas maneras pienso que se pueden empezar a acostumbrar a los padres, pero de todas maneras no darle nada de sal, vale, al menos hasta el año. Luego a partir del año siempre también es mejor que se den crudo, porque también el yodo de esta manera no se pierde. Pues aquí tengo una duda ligada un poco con esto, porque en el libro de Lidia Folgar, de Baby Led Weaning, de Aprender a comer solo, que hice un post y lo tenéis en el blog. También, sí, es verdad, le hiciste una entrevista, ¿no? Sí. Pues ella hace mucho hincapié en el libro de la importancia de introducir el gluten a los 6 meses. Y yo pienso, pues ¿cómo le voy a introducir el gluten? Y pienso, bueno, pues lo más fácil es darle un poco de pan y que lo chupe. Porque el arroz me da la sensación que son trozos demasiado grandes y ella no tiene ningún diente, la pasta obviamente no la podrá, y si no le quiero dar una papilla de cereales, pues pienso, bueno, pues trocitos de pan, pero claro, el pan, ¿qué cantidad de sal lleva? O sea, estamos en las mismas. Aquí tú, ¿qué recomendarías? ¿Cómo recomendarías introducir el gluten a los 6 meses con el Baby Led Weaning sin usar sal? ¿O cómo ¿O no lo ves tan importante? Claro, el problema es el pan sin sal, que además esto me pasa cuando les digo a los padres, sobre todo pan sin sal, y me dicen, pero ¿tú sabes lo que me cuesta a mí ir a una panadería y decirle que me den pan sin sal que no tienen? No tienen. ¿No? Y es, pues, o buscar una que se encuentran, sí, cuando compres lo congelas, también tienes la opción de hacerlo tú, ¿vale? Pero creo que para la opción de darle pan para chupar y eso sí que la podría ser. Sí, vale. Sí, porque al final hay que ser prácticos, ¿vale? Sí. Ya no es simplemente una teoría, sino que hay que ser prácticos, y el pan puede resultarles algo que además ven que suele estar a veces también en las mesas. Y suele es fácil de coger, se va ablandando cuando lo chupan, claro. De todas maneras también introduciría el gluten pues a partir de pasta grande, los típicos macarrones estos grandes, para que los puedan comer, pues también lo introduciría. ¿Pero que lo chupen o lo cortarías? No, tal cual, que si tú haces el típico macarrón de estos así grande, que lo coja y que lo vaya mordiendo, no le haría nada más. O también lo que haría es el couscous.
por Vale, ejemplo. muy bien. Porque el cuscús, al ser pequeño, ser como arenilla, pues Sí. también les resulta a veces más fácil, Más aunque fácil. luego cuando se lo pongan a la boca... Bueno, pero algo se tragarán. Sí. Sí. Entonces con el cuscús Vale. también lo suelo hacer. Vale, muy bien. Luego, duda que a mí, la verdad que como yo doy el pecho a demanda, pues no elijo yo cuando le doy el pecho. Pero mucha gente pregunta, ¿no? ¿El pecho antes o después de las comidas? ¿O ofrecerle primero el alimento o el pecho? Vale. Respecto a qué ofrecer antes o después, normalmente se suele decir que antes primero el pecho y después el alimento, pero yo creo que tampoco es tan necesario que sea de esta manera. Claro. ¿Vale? Porque... Se puede separar, tú le puedes dar pecho, yo Sí. que sé, a primera hora y que a media mañana darle fruta sin Exacto. pecho y luego al mediodía pecho otra vez. Sí. No tiene por qué estar juntos. No, incluso hay niños que por la mañana solo hacen pecho y hasta la hora de la comida no comen nada. Claro. O sea que tampoco es necesario que igualmente le vayas a dar comida y de primero le ofrezcas el pecho, si tú has visto que durante todo el día pues ya ha ido comiendo. Además luego él si quiere como postre pues también te lo va a pedir. Vale. Lo que sí que ayuda a veces el dar el pecho lo primero es para que él se deje de estar tan nervioso, ¿no? Hay a veces que los niños de repente empiezan a llorar. Exacto. Claro, y tienen con la hambre. comida Claro. no se sacia tan rápido porque Exacto. todavía... Claro, porque está no un buen- acierta, ¿no? Claro, No o acierta. acierta, pero no se lo sabe tragar, Exacto. claro, sigue notando hambre. Exacto, tienen como impotencia, ¿no? Decir, Decir, tengo hambre tengo y hambre y no no puedo. sé comer. Vale. Entonces, si por ejemplo primero les ofreces el pecho, ellos se quedan calmados y tú de mientras puedes ir preparando la comida, porque Claro. él ya está tranquilo de que se ha tomado ese pecho. Vale. Y así cuando tú ya tengas la comida hecha, pues ya le ofreces la comida. Y eso no hay peligro de que coma poco porque no tenga hambre. Bueno. No, normalmente no les quita tampoco el hambre el hecho de hacer el Vale. pecho. Una cosa que a mí sí me preocupa mucho, porque yo al haber dado pecho a demanda no tengo horarios. O sea, el tema rutinas, Sí, a demanda. hacemos la rutina del baño e intentar que duerma a la misma hora, cosa que ya es difícil también. Vale. ¿Cómo implanto ahora horarios en la alimentación complementaria? Porque el pecho seguirá siendo a demanda, pero claro, le tengo que poner un horario pues de comida o de desayuno, tiene que ser el mismo horario que los padres. ¿Esto cómo lo gestionaríamos? A ver, al final, lo interesante, que es algo de lo bueno que tiene Baby Led Weaning, que es que los niños acaban comiendo con la familia, que no se tienen que hacer dos comidas diferentes, simplemente adaptarlo, y creo que eso a toda madre Pues sí. le parece súper Estupendo, positivo. claro. Pero al inicio, lo que no puedes decir es, bueno, has estado tomando cuando te da la gana y ahora te digo que no, hasta ahora no te voy a dar, te voy a dar a la otra, no tiene sentido. Entonces es normal que al principio poco a poco tú les vayas poniendo los horarios, pero que ellos no tienen por qué respetártelo. Que puede ser que haya un día que a la hora de la comida tenga mamitis o tenga poca hambre y no te lo pida, y luego en la merienda esté que se muere de hambre. Entonces ya cuando le des la comida, pues le das la comida. Tampoco pasa más. ¿Vale? Poco a O sea, poco decido yo cuando le voy dando la comida Sí. y lo voy adaptando. Sí, hay niños, por ejemplo, que de primera, nada más levantarse, ya con la fruta, que iniciando con la fruta, les va bien, pero hay niños que de primeras lo único que quieren es pecho y te lo hacen a la media mañana. ¿Vale? Pero bueno, yo, por lo que también veo, los niños, pues a veces te comen a las 2, pero otro día te comen a las 6. Claro. Y poco a poco ya irán cogiendo. Y ya ese ritmo. para terminar te quiero enseñar una cosa que justo me regalaron ayer y quería saber tu opinión. Esto es un artilugio que se lava en lavaplatos y tal, que en teoría aquí pones pues un trozo de fruta o de verdura hervida o lo que sea, así a presión, lo cierras y el niño cuando muerde esto, pues a través de la malla sale el alimento jugo. triturado como si fuera en textura papilla, pero no le estás dando tú la cuchara, sino que es el propio niño que se autogestiona comiendo. ¿Qué opinión tienes de este tipo de artilugios? ¿Lo ves algo positivo? Veo que cuando se hacían papillas podía ser positivo, pero ahora si vas a hacer el Baby Led Weaning No es tiene necesario. ningún tipo de No. sentido. Lo que sobre todo se pone aquí es el tema de la manzana cruda. Eso sí que es cierto, que teniendo en cuenta el riesgo de atragantamiento, la manzana cruda tiene pues más posibilidades que otras frutas y podría ser una opción para ponerlo ahí, pero realmente no lo necesitas. Claro, lo negativo, algo que no es tan positivo en las papillas es que verduras y frutas crudas no le das. Claro. ¿Vale? Pero con el Baby Led Weaning sí que le das, que por eso sobre todo haces también que lo que coma, aunque sea poquito, está más nutrido. ¿Vale? Entonces realmente esto
Claro, a mí esto me da la seguridad, sobre todo al inicio, de saber que no le va a ir un trozo para adentro grande y no se va a ahogar. A ver, lo interesante es que, claro, pienso, si lo va mordiendo con las encías, pues le irá saliendo lo mismo que mordería en la boca. Sí, es que realmente sí sería más como un juguete de por hacer algo que no. A ver, aunque yo ahora... lo voy a probar, te vale. lo explico. Ah, y me olvidaba que me falta preguntarte cómo introducirle los alimentos, es decir, ¿le doy un día solo verdura, luego introduzco la fruta o el mismo día le puedo dar de golpe un poco de fruta por la mañana, un poco de pollo al mediodía y verdura por la noche? Sí, a ver, lo podrías hacer como poco a poco, como se hacía con el calendario de introducción, de seguir esperando 3 días entre alimento y alimento. Pero ¿qué pasa? Que acaba el mes, acaban los 2 meses y le has introducido, si lo haces así, 4 alimentos. Y entonces tu niño ahí sí que va a estar poco alimentado o poco nutrido, por decirlo. Entonces, lo que yo recomiendo es que si no hay ningún antecedente en la familia de alergias alimentarias o intolerancias, lo único que tienes que estar esperando es entre alimentos que sean posibles alérgenos, como pescado, huevo. El pescado, huevo, leche cuando toque, las legumbres, los frutos secos. Entonces, si un día le doy huevo, me espero 3 días a darle otros alimentos nuevos. Claro, pero si tú ya también... había probado el pollo, le sigo dando pollo. Exacto. Vale. O sea, tú de entre medio lo haces. O sea, si tú, por ejemplo, le das el primer día brócoli, patata y pollo, pues como de esos 3 no hay ninguno que sea alérgeno, pues podrías introducirle uno ya. De todas maneras, si vas a empezar el primer día, tampoco hace falta que le pongas ahí de todo porque... No, claro. Pero sí que le puedes ofrecer varios y que él sea el que quiera escogerlo. Vale. Sí. ¿Y crees que me he dejado alguna cosa, algo más que quieras comentar? Bueno, luego también me parece interesante en qué formato, ¿no? Qué tamaño es el que se tiene que dar. Vale. Entonces, lo que interesa es que sea como el puñito de la mano del peque y que sobresalga un poco. Vale. Que no sea muy largo, porque entonces sí que es más fácil de que lo muerda y se pueda atragantar, pero que al menos sea pequeñito, y no mucho. Tronquitos del tamaño un poco más alto que el puño. Sí. Y pues de gordo, pues más o menos como tu dedo podría ser. Luego todo depende del alimento. Bueno, claro, si le das tronquitos de brócoli no los vas a cortar de esa forma. No, le das el árbol y ya está. Claro, o si le das trozos de pollo, pues a lo mejor son diferentes también, o el pescado se desmenuzará cuando lo coja. Sí. Vale. Y bueno, eso sí que me gustaría decir sobre todo el tema de los abuelos, ¿no? Los abuelos o los que tenemos... Es un tema importante. Sí, o los que tenemos alrededor de, no, esto no, ¿qué vamos a hacer? A mí me lo traes a casa y le voy a dar lo que quiera. Vale, yo creo que como todo, como la medicina, la nutrición también es una ciencia en plena evolución, ¿vale? Las cosas van cambiando, las cosas se estudian, hay estudios, se ve evolución y a partir de ello se toman diferentes alternativas, ¿no? O decisiones. Y creo que el tema del baby leg weaning no debemos de quitarle la oportunidad, debemos de darle una oportunidad. No es que no es que nuestros abuelos o nuestros padres lo hayan estado haciendo mal, no. Lo que pasa es que se ha estado viendo ahora que realmente estamos sobrealimentando a nuestros niños y que quizás el hecho de darles papillas, de que ellos no se autorregulen, no puedan saber cuál es realmente su hambre o cuál es su saciedad, eso pueda estar provocando que, como hace poco leí en un estudio de Galicia, que se ha triplicado los niños obesos en 40 años, y 40 años no es tanto, ¿vale? Entonces vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad de probarlo. Esto y diré a mi madre, por favor, que lo vea, porque como a muchas mamás, igual que a mí, nos pasará que trabajamos y hay que dejarlos. Y ahí hay que convencer a la persona que los tiene que siga estas premisas. Exacto. Vamos a darle una oportunidad. Quizás es que no estamos controlando eso. Claro. Pues esto, darle una oportunidad y a ver cómo sale. No cerremos mentes. Vamos a ser un poco... Pues en septiembre te cuento cómo ha ido. Me cuentas, que ya tengo ganitas de verla. Y los lunes en las reuniones probaremos todas a darle cositas. Bueno, Patricia, muchas gracias. A ti por contar conmigo. Y dejarme a ver. Como lo vas viendo. Exacto. Bueno, pues gracias a todos, espero que os haya gustado y que las mamás que estáis en mi misma situación pues os haya resultado útil. Si tenéis más dudas o preguntas, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en la web centrojuliaferrer.es, mandarnos dudas, leer nuestros artículos y si os suscribís a la web pues iréis recibiendo noticias nuestras. Exacto, que el baby leg weaning comporta mucho más de lo que me ha dado tiempo hoy a explicarlo.